Star Wars, Darth Plagueis, de James Luceno. Primera parte, reclutamiento. Capítulo 5, el regreso a casa. Aquellos lo bastante afortunados como por haber visitado Munilist en las décadas que precedieron a las guerras clon, a menudo remarcaban que el planeta había sido bendecido con los cielos más bellos de la galaxia. Para mantener esa pristina área azul, para evitar que fuera mancillada por naves de desembarco, lanzaderas o naves de aterrizaje, los Moon habían erigido la cúpula celeste más costosa de su clase en cualquier lugar fuera del núcleo. Tan eficiente como lujosa, la cúpula celeste, conocida cariñosamente como el embudo financiero, conectaba la ciudad orbital de Puerto Alto con la capital planetaria, Harnaidan, que funcionaba como el centro neurológico del clan bancario intergaláctico. Mientras que la torre majestuosa parecía hablar del gran aprecio de los Moons por la estética y la ecología, su auténtico propósito era evitar que los visitantes pusieran un pie en Munilist, salvaguardando así la riqueza de recursos del planeta y guardando en secreto los estilos de vida fastuosos de aquellos que habían ascendido a la cúspide de la cadena alimentaria. Desde su remoto rincón del borde exterior, Munilist ejercía su influencia a través de todo el espacio conocido y hasta mitad de camino del cúmulo estelar satélite más cercano de la galaxia. Datando de la época de la fundación de la República, el clan bancario había fundado gobiernos, apoyado asentamientos, financiado y contables gremios de comercio, corporaciones de negocios y carteles de transporte. En un sentido muy real, el clan bancario intergaláctico dictaba el flujo y reflujo de la riqueza desde el núcleo hasta el borde exterior. Apenas un edificio se levantaba en Coruscant sin la aprobación del clan bancario. Apenas una nave estelar dejaba los astilleros de Quad o Bilbringi o Fondor sin que el clan bancario estuviera negociando el trato. Y apenas una elección ocurría en Corellia o Comenor sin que se hubiera consultado a los Moons. Los Moon conseguían todas estas cosas con una serenidad meticulosa que desmentía los trabajos frenéticos de sus mentes matemáticas. Salvo cuando se trataba de cobrar las deudas atrasadas, los Moon, a primera vista, parecían ser una especie impasible e indulgente, aunque algo arrogante, con una naturaleza ascética que estaba completamente en armonía con sus cuerpos esbeltos y se reflejaba en la arquitectura simple, pero armoniosa, de sus ciudades. Tan pálido como los propios Moon, el centro espacial Puerto Alto incorporaba los elementos de diseño que más favorecían: interiores en cúpula, ventanas terminadas en arcos, columnas acanaladas y frisos y entabladuras sin adornos. Entre estos bloques de edificios de piedra falsa, grandes grupos de Moon maniobraban y se mezclaban con los que no tenían prisa, como si tuvieran un propósito único, manteniendo un clamor de conversaciones que a algunos visitantes les parecía un reminiscente de la lengua hablada de máquinas pensantes. Asistiéndoles había droides de toda variedad y trabajadores extranjeros de los planetas cercanos de Bescan, Yakmos, Entrala y otros. Cualquier día un visitante podría aspirar enviados de Yagai, Grablesmed o Kali, junto con HOTS de la clase Drixo o Proga, pero lo que uno más veía, en números abrumadores, eran miembros del clan bancario. Financieros, contables, abogados, todos vestidos con su traje palo de signatarios fiduciarios. Pantalones verdes ajustados y botas, túnicas verdes de cuellos redondos y capas de hombros anchos. Algunos estaban acompañados de séquitos de soldados achaparrados de piel oscura y nariz plana del planeta y otra, llevando armaduras corporales chillonas y armas ceremoniales. Ese día, cortando a través del mar verde como una criatura maligna depredadora, vino un grupo con forma de cuna de Moons vestido con capas y sombreros negros, guardados por un contingente de guerreros Ekhani cuyos ojos plateados se movían con rapidez, vigilantemente, y cuyos monos metálicos enmascaraban la translucidez de su piel. En la parte delantera de la cuña marchaba un Moon anciano con una barbilla muy pequeña y hombros encorvados, que se estaba dirigiendo directamente hacia el puesto de control de la aduana de Puerto Alto, donde Hego Damask, como Plagueis era conocido para todo el mundo, excepto el difunto Darth Tenebrous, y 114D estaban esperando, en mitad de un contingente de seguridad personal. «Vinimos tan pronto como Inmigración de Espacio Profundo nos lo notificó», dijo Lars Hill. «Si hubieras contactado con nosotros desde Demolición Espacio Profundo, podríamos haber enviado una nave, en vez de haber dependido de la hospitalidad falsa del jefe Cabra». «Nadie parece creer que soy capaz de encontrar mi propio camino a casa», dijo Damask. La cara larga de Hill se arrugó. «No lo entiendo». «No importa que lo entiendas, es suficiente decir que si hubieras enviado una nave solo habría resultado en un retraso mayor». Como la de Hill y su camarilla de media docena de seres, la cabeza sin pelo de Damask estaba revestida por un bonete ceñido y el dobladillo de su capa negra barría el suelo pulido.
Se te esperaba hace días, dijo Hill con una nota de exasperación. Sucesos de una naturaleza imprevista me evitaron volver antes. Un viaje exitoso, no obstante, asumo yo. ¿Asumes correctamente? Hill se relajó de alguna manera. No deberíamos demorarnos aquí más de lo necesario. El transporte está esperando. Ante un gesto de Hill, los Moon de capas negras empezaron a girar hacia los turboascensores de la cúpula celeste, con 4 de los guerreros vestidos de plateado flanqueando a Damask y al droide que caminaba tras él. «Estás cojeando», dijo Hill con una silenciosa urgencia. «¿Estás herido?» «Me estoy curando», dijo Damask. «No lo vuelvas a mencionar». «¿Podríamos posponer la reunión?» «No. Tendrá lugar según lo que se programó». «Me alivia oír eso», dijo Hill, dado que varios de tus invitados ya están en tránsito hacia Sojourn. El grupo estaba a medio camino de los turboascensores cuando una facción de oficiales del clan bancario cruzó deliberadamente por su camino, forzándoles a parar. El líder obvio de la facción, un Moon de mediana edad, se separó del resto y se movió hacia adelante. «Magister Damask», dijo. «Qué sorpresa encontrarle aquí, entre la plebe». Damask adoptó una débil sonrisa. «Excluyéndolo a usted, por supuesto, presidente Tonith». Tonith se tensó. «Siempre estamos de paso». «Igual que nosotros», dijo Damask, haciéndole gestos a Hill y al resto. «¿Ha estado viajando, Magister?» «Un viaje de negocios, presidente». «Por supuesto». Fue el turno de Tonith de mostrar una sonrisa débil. «Pero en ese caso, quizá no ha oído que el Senado está a punto de crear zonas de comercio libre adicionales en los territorios del borde exterior. A pesar de lo que comprendo que eran esfuerzos considerables de su parte para lo contrario, los cárteles de transporte se enfrentan al peligro de romperse, e incluso si no es así, con certeza tendrán que tratar con la feroz competición de las compañías emergentes. Los planetas del núcleo y del borde exterior deberían beneficiarse mucho del arreglo. ¿No está de acuerdo?» Damask inclinó la cabeza en un asentimiento de acuerdo. «No lo había oído, presidente. ¿A quiénes debemos agradecerles al influenciar a los liberales para que adoptaran la enmienda?» «Entre otros, la Orden Jedi presionó con éxito. Entonces debe ser para mejor». «Eso pensaría uno», dijo lentamente Tonith. «Salvo por el hecho de que, a cambio, la Federación de Comercio ahora disfrutará de privilegios de voto completos en el Senado». «Ah, bien, el aplacamiento de una u otra clase siempre figura en los asuntos del Senado». Tonith se inclinó ligeramente hacia Damask. «Gracias, sin embargo, por sugerir que invirtiéramos en el borde exterior y los transportes transperlemianos, los resultados proporcionan una ganancia inesperada. ¿Dónde y cuándo puede ser de ayuda, presidente?» Tonith se enderezó al escuchar esto. «Su padre de clan estaría orgulloso». Damask miró a Tonith a los ojos. Me tomó eso como un cumplido. ¿De qué otro modo le habré dicho, Magister? Cuando los miembros del clan bancario se hubieron apartado y el grupo de Damask estuvo de nuevo en movimiento, Damask miró a Hill. «Algún día haremos caer a los Tonith de su posición elevada». Hill sonrió con los ojos. «Espero estar vivo para ver ese día. Y solo para que lo sepas, Hego, tu padre estaría orgulloso, a pesar del sarcasmo del presidente Tonith. Tú lo sabrías mejor que la mayoría». Habiendo llegado a los turboascensores de la cúpula celeste, Hill estaba haciendo gestos a todo el mundo, excepto a Damask, para que entraran en otro ascensor, cuando Damask habló. «El droide vendrá con nosotros». Hill evaluó a 114D mientras los tres entraban en el turboascensor. «¿Una nueva adquisición?» «Un premio de entrada, de alguna manera», dijo Damask. Hill no continuó con ello. «¿Irás a tu residencia o a Ábora?» «Directamente a la isla. El droide me acompañará». «Haré los arreglos necesarios». Damask bajó la voz para preguntar. «¿Estamos seguros aquí?» «Completamente». Damask se volvió para enfrentarse al Moon más alto y más anciano. «Ruges Nom está muerto». «¿El Vid?», dijo Hill con sorpresa. «¿Cómo? ¿Dónde?» «Eso no es relevante», dijo Damask recordándolo. «Eventualmente, la finca de Nom pasará a nosotros, pero eso no será hasta dentro de algún tiempo, dado que es improbable que su cuerpo sea encontrado jamás». Hill no se molestó en preguntar los detalles. «Dejaremos que pase un año estándar, entonces haremos una petición al tribunal testamentario para que tomen una decisión. Al menos por cualquier activo que sea contractualmente nuestro. Tú eres el ejecutor en cualquier caso, ¿verdad?» Damask asintió.
Al final estaremos liquidando la mayor parte de la finca, pero hay varias antigüedades de una clase curiosa que planeo quedarme. Prepararé un inventario. Mientras tanto, quiero que te familiarices con un planeta llamado Valdemnik. Una vez que lo hayas hecho, vas a adquirir derechos mineros para toda la península noroeste de la masa de tierra principal. Compra tanta propiedad como puedas, desde la orilla hasta las tierras altas centrales. Te proporcionaré coordenadas específicas. La inseguridad tiró de los rasgos fuertes de Hill. ¿Vamos a aventurarnos ahora en el negocio de la minería? Cuando el momento sea adecuado. Utiliza intermediarios que no se puedan seguir hasta nosotros. Sospecho que tendrás que ir hasta la cima para asegurar lo que necesitamos. Los indígenas serán problemáticos para negociar, pero confío en que se les puede persuadir. Negocia como sabes, pero al final no escatimes en gastos. ¿Valdemnik es tan importante? Una corazonada, dijo Damask. Descendiendo rápidamente, el turboascensor de la cúpula celeste atravesó capas de nubes blanco puro, revelando un panorama curvo de océanos agua marina, planicies marrón pálido y bosques siempre verdes. Y directamente debajo la imagen que se decía que arrebataba el aliento. La ciudad de Harnaidan, llena de estructuras neoclásicas tan altas como las espiras volcánicas que la rodeaban, y hogar de 50 millones de moons, viviendo en un paisaje urbano que tenía un diseño ordenado, el cual era una obra maestra del arte. Para algunos era la antítesis de la mayoría de las capitales planetarias, la anti-Coruscant, la anti-Denon. ¿Qué podemos esperar de la reunión?, preguntó Damask, apartándose de la vista. Gardula ha solicitado una audiencia. No tengo la costumbre de sentarme con Hots. Ella pide tu ayuda para que medies en una disputa. ¿Con quién? El clan de Silijik. Damask asintió astutamente. Esto ha estado cociéndose desde hace algún tiempo. ¿Qué más? Los representantes de Ginkor estarán ahí. Bien. Los holotransmisiones tienen sus limitaciones. Los miembros de la Federación de Comercio y el Protectorado Gran también asistirán. Damask bufó. No hay nada agradable en ninguno de ellos. Se volvió pensativo y entonces dijo: hay otro pequeño asunto que necesitamos resolver. Extiendo una invitación personal a los propietarios de minería Subtext. Hill se frotó su barbilla pequeña. No puedo recordar habernos metido en tratos con ellos. ¿Tiene algo que ver con Valdemnik? Damask ignora la pregunta. Durante un tiempo asesoraron a Nome. Asegúrate de que comprenden que operamos con completa confidencialidad. Si el BID se asoció con ellos, deben venir altamente recomendados. Eso pensaría uno. Damask le volvió la espalda a Hill para abarcar las vistas una vez más. Pero de hecho, no les veo mucho futuro. A diferencia de tantos planetas que habían sido explorados y colonizados desde el núcleo, Munilist había dado origen a su propia rama de seres inteligentes. Granjeros y pescadores. Los antiguos Moon no habían sabido lo privilegiado que era su planeta hasta que los viajes interestelares se habían convertido en algo común, y los metales preciosos se habían vuelto el eje central de la economía galáctica. De no haber sido aquellos primeros milenios de expansión una época de paz, los Moon podrían haber perdido todo lo que tenían ante el poder militar. Pero dio la casualidad de que habían resistido todos los intentos de explotación y se habían convertido en dueños de su destino. Aún así, lo que fue una bendición económica eventualmente se convirtió en una carga. Una vez que los Moons comprendieron el valor de lo que habían dado por sentado previamente, se aferraron a sus riquezas con una tenacidad feroz y desarrollaron un apego casi agorafóbico a su planeta. En mitad de los océanos poco profundos de Munilist, la misma actividad volcánica que había fertilizado las vastas planicies arrojó nuevos lechos marinos y suficientes metales preciosos para alimentar el crecimiento de nuevos imperios. Se descubrió que las montañas que crecían a lo largo de los cráteres en la dorsal planetaria eran depósitos de extraordinaria riqueza. Pulidas por aguas cálidas repletas de crustáceos, gusanos rubo y flora bioluminiscente, tales como humeantes, como se les conocía, se convirtió en la fuente y la cripta financiera de los clanes más poderosos y prósperos de todo Munilist. Más remota que algunas, Ábora, que había sido la provincia del clan Damask durante varias generaciones, era por lo demás típica de las humentes inactivos, cuyos picos icónicos espesamente arbolados sobresalían de las aguas calmadas del mar oeste. Una maraña de tubos de lava interconectados recorría las profundidades de la isla montañosa. Cascadas se desplomaban desde las alturas escarpadas, y el incienso de los árboles perfumaba el aire salado de los valles bajos. Conducidos en un deslizador al complejo de la torre norte de Ábora,
Plagueis escoltó a 114D en un viaje por los corredores y cavernas que constituían su lugar de soledad sacrosanta. Llegarás a encontrarte en casa aquí, igual que yo, dijo Plagueis, haciéndole gestos a los muchos droides que estaban al alcance para darle la bienvenida a la pareja ávora. Estoy seguro que sí, Magister Damask, dijo 114D, con sus fotorreceptores registrando una docena de tipos de droides diferentes de una sola mirada. Droides Memo, droides de energía Gonk e incluso un prototipo de droide quirúrgico ubriquiano. Con el tiempo nos encargaremos de que se restauren tus apéndices originales de manera que puedas ganarte el sustento. Lo espero con impaciencia, Magister. El viaje empezó en las puertas exteriores, que estaban señaladas con mobiliario y objetos de arte de la más alta calidad, reunidos de todos los sectores de la galaxia. Pero Plagueis no era ni tan ambicioso como un nemoidiano, ni tan ostentoso como un Hot, y así las salas ornamentadas rápidamente daban paso a habitaciones de reunión de datos llenas de receptores de audio y video y proyectores de holored. Y luego a galerías llenas a rebosar con antiguos documentos y tomos, registrados en medios que iban desde pergaminos de tronco de árbol, pasando por un plastifino, hasta cristales de almacenamiento y holocrones. Se decía que los Moons aborrecían la literatura y que odiaban guardar archivos de cualquier cosa aparte de noticias de préstamos, tablas actuariales y escritos legales. Y aún así, Plagueis era guardián de una de las mejores bibliotecas que se encontraban en cualquier lugar, fuera de Obroa Sky o el templo Jedi de Coruscant. Aquí, ordenado y catalogado y almacenado en cajas de clima controlado, había una colección de tratados y comentarios acumulados durante los siglos por los Sith y sus agentes a menudo involuntarios. Antiguas historias de los Rakata y los Jun, textos consagrados a los seguidores de Balawa, a la Academia Katos y a la Orden Dai Bendu, archivos que habían pertenecido una vez a la casa Malreaux, anales de los hechiceros Thoth y de la reina Amano de Onderon, estudios biológicos de los Isalamiri y los Borgs de Mirkr, y de los Taosin de Bard. Ciertas especies longevas, como los Wookiees, los Hot, los Fallen y los Toydarianos, se les concedían galerías propias. Más adentro en la montaña había laboratorios donde tenía lugar el auténtico trabajo de Plagueis. Confinadas en jaulas, campos de éxtasis, bioreactores y tanques de Bacta, había formas de vida traídas a Munilis de toda la galaxia, muchas de los planetas más remotos de ella. Algunas eran criaturas de instintos y otras eran semi-inteligentes. Algunas fueron reconocibles inmediatamente para 114D, otras se parecían a criaturas creadas para partes prestadas. Algunas estaban recién nacidas o recién salidas del huevo y algunas parecían como si estuvieran siendo mantenidas a las puertas de la muerte. Más de unas cuantas eran sujetos de experimentos que estaban teniendo lugar en lo que parecían ser vivisecciones o hibridaciones, y otras estaban claramente en animación suspendida. 114D notó que muchos de los animales llevaban remotos que les conectaban con máquinas que estaban monitorizando sus signos biométricos, mientras que otros estaban bajo el cuidado directo de droides especialistas. En algún otro lugar de la montaña vacía había cercados sellados calentados por luces artificiales, rodeados por mezclas giratorias de gases raros y exuberantes por la flora. Y más profundo todavía, había centros de pruebas llenos con máquinas complejas y unidades refrigerantes con la parte delantera de cristal destinadas al almacenamiento de complejos químicos, alcaloides derivados de las plantas y animales, muestras de sangre y tejidos orgánicos corporales de una gran cantidad de especies. Plagueis le dio instrucciones a 114D de que vagara por las galerías y los laboratorios por sí solo, y que luego volviera a presentarse ante él. Horas después, el droide volvió para hablar. Reconozco que está usted involucrado en una investigación relacionada con la durabilidad de las especies y la hibridación, pero debo confesar que no estoy familiarizado con muchos de los ejemplos de fauna y flora que ha reunido, y con pocos de los documentos cercanos de su biblioteca. ¿Están disponibles los datos para cargarlos? Alguna parte de ella, dijo Plagueis. El resto tendrá que ser escaneado. Entonces la tarea requerirá años estándar, Magister. Soy consciente de ello. Mientras que hay cierta urgencia, no tenemos prisa. Lo comprendo, señor. ¿Hay datos específicos que desee que asimile primero? Del bolsillo del pecho de su capa, Plagueis sacó un cristal de almacenamiento. Empieza con esto. Es una historia de los Sith. 114D se tomó un momento para buscar en su memoria. Tengo múltiples listas bajo ese encabezamiento. Una define a los Sith como una antigua secta consagrada al estudio de la fuerza, similar a los Jedi, pero guiada por principios diferentes. Eso está bastante cerca por ahora, dijo Plagueis.
Magister Damask, si puedo ser tan atrevido como para preguntar, ¿cuál es nuestra meta eventual? La meta es extender mi vida indefinidamente para conquistar a la muerte. El droide fijó sus fotorreceptores en Plagueis. Tengo acceso a datos sobre los pretendidos elixires de vida y fuentes de la juventud, Magister, pero todas las cosas vivas mueren al final, ¿verdad? En el presente. Solo en el presente 114D. El droide pensó más en ello. Tengo experiencia en cirugía para reemplazar órganos, genoterapia telomera y suspensión en carbonita, pero nada más allá de eso. El suave labio superior de Plagueis se arrugó. Entonces, meramente has arañado la superficie. Con 114D profundamente en su modo de procesamiento, Plagueis sacó un frasco de su propia sangre y lo sometió a análisis. A pesar de la amplificación reciente de sus poderes, sintió que el reencuentro de sus midichlorianos no se había incrementado desde los sucesos de Valdemnik, y el análisis de la muestra de sangre confirmó sus sospechas. La investigación había establecido hacía mucho que las transfusiones de sangre de individuos sensibles a la fuerza no confería poderes de la fuerza a los receptores, aunque la sangre con un recuento alto de midichlorianos concedía temporalmente fortaleza y elasticidad. Los experimentos con transfusión absoluta habían ido horriblemente mal para los receptores, sugiriendo para algunos que la fuerza exigía un precio de aquellos que intentaban manipularla. Los midichlorianos de un individuo parecían saber a quiénes pertenecían, y se volvían inertes fuera de sus contenedores, mientras que los midichlorianos parecían resistir la manipulación de una clase que pudiera poner en peligro el equilibrio de la fuerza. Parecían permanecer pasivos, incluso obedientes en el caso de uno de voluntad débil, siendo manipulado por alguien que era fuerte en la fuerza. Quizá eso explicaba por qué a menudo era más fácil llamar a la fuerza para curar a alguien que a uno mismo. Extender la vida, entonces, podría depender de algo tan simple como ser capaz de inducir a los midichlorianos a crear nuevas células, a subdividirlas a voluntad, incrementando sus números por decenas de miles para curar o reemplazar las células dañadas, envejecidas o con metástasis. Los midichlorianos tenían que estar obligados a servir las necesidades del cuerpo, a conceder fortaleza cuando se necesitara, a superar el insulto físico o evitar que las células alcanzasen la senectud. Si uno aceptaba las historias dejadas en relatos y holocrones, los antiguos Sith habían sabido cómo conseguir esto. Pero habían sido los Sith como Naga Sadow y Exar Kun genuinamente más poderosos, o se habían beneficiado del hecho de que el lado oscuro había sido más prominente en aquellas eras pasadas. Algunos comentaristas clamaban que la habilidad para sobrevivir a la muerte se había limitado a aquellos con talento para la brujería y la alquimia, y que el uso de tales prácticas realmente fue anterior a la llegada de los Jedi oscuros, exiliados en Corriban. Pero la brujería se había estado empleando menos para extender la vida que para crear ilusiones, crear bestias y resucitar a los muertos. Se decía que los adeptos poderosos habían sido capaces de saturar las atmósferas de los planetas con energía del lado oscuro, obligar a las estrellas a que explotaran o inducir parálisis en las masas, como aparentemente hizo Exar Kun al seleccionar a los miembros del Senado de la República. Otros adeptos utilizaban la brujería meramente como un medio para comprender mejor los encantamientos y runas de los antiguos Sith. Darth Bane se había referido a la brujería como una de las expresiones más puras del lado oscuro de la fuerza, y sin embargo él no había sido capaz de utilizar aquellas energías con la misma habilidad como había hecho su antiguo aprendiz, Sana. Los discípulos de Bane, sin embargo, creían que él había experimentado en una técnica de incluso mayor significancia, la de la transferencia de esencia, que había aprendido después de adquirir y saquear el holocrón de Darth Andedu, y que implicaba la recolocación de la conciencia de un individuo en otro cuerpo, o en algunos casos, un talismán, templo o sarcófago. Así habían sobrevivido a la muerte los más poderosos de los antiguos señores Sith, para perseguir y acosar a aquellos que se infiltraran en sus tumbas. Pero nada de esto equivalía a la supervivencia corpórea. Plagueis no tenía interés en ser una presencia persistente e incorpórea, atrapada entre mundos y sin poderes para afectar al mundo material, excepto a través de las acciones de seres de mente débil a los que pudiera incitar, persuadir o forzar a la acción. Ni buscaba pasar su mente al cuerpo de otro, tanto si era un aprendiz como se pensaba que había intentado Bane, o de algún clon criado en un tanque. Nada menos que la inmortalidad de su cuerpo y su mente sería suficiente. La vida eterna. Tristemente, solo podía recabar ciertas cosas de los textos, los cristales y los holocrones almacenados en la biblioteca. El conocimiento crucial se había perdido durante el breve maestrazgo de Darth Gravid,
y muchos de los elementos más importantes del entrenamiento Sith desde entonces se había pasado de maestros a aprendices en sesiones que se habían quedado sin grabar. Más concisamente, Darth Tenebrous había tenido muy poco que decir respecto a la muerte. Solo en uno de los centros de pruebas, rodeado por los experimentos, estas cosas que Plagueis podía decir que le encantaban. La enormidad de lo que había ocurrido en Valdemnik de repente se elevó ante él como un monolito de proporciones inmensurables. Por primera vez podía sentir la fuerza del lado oscuro no como un mero viento de apoyo, hinchando las velas de un barco de placer, sino como un huracán ansioso por liberar una tormenta de destrucción sobre la república que se desmoronaba y la indolente Orden Jedi. Una tormenta erosionadora que arrasaría todo lo anticuado y corrupto y allanaría el camino para un nuevo orden, en el que los Sith regresarían al lugar que les correspondía, como senescales de la galaxia, y ante quienes todas las diversas especies se inclinarían, no solo con obediencia y miedo, sino con gratitud por haberles apartado del borde del abismo. La tarea ante él era a la vez estimulante y desalentadora, y en el ojo de esa tormenta ciclónica podía oír las voces lejanas de todos aquellos que habían fijado las bases del imperativo Sith, el gran plan, de aquellos que habían avivado el huracán con sus alientos y sus vidas. Darth Bane, Sana y hacia abajo a través de las generaciones que habían incluido a Cognus, Vectibus, Ramash y Tenebrous. 100 años antes, el maestro Toileco de Tenebrous había abierto una pequeña rendija en la tela de la fuerza, permitiendo que el lado oscuro fuera sentido por la Orden Jedi por primera vez en más de 800 años. Esa había sido la inauguración, el inicio de la venganza de los Sith. Y ahora había llegado el momento de aumentar esa rendija, hasta un agujero abierto, hasta una herida abierta, por la que la República y la Orden Jedi serían tragados por su propio riesgo.